Estamos entonces comenzando la cuarta clase de Romanos. Estamos en la sección que tiene que ver con lo histórico, la preparación para el Evangelio, y en la página 42 empezamos la página con el número 3 romano, el inciso número 3 romano, los oidores del artículo. Hemos hablado ahora de el lugar, hemos hablado acerca del escritor, y ahora vamos a hablar entonces acerca de los oidores de este artículo. La iglesia, un ministerio estratégico. Primeramente vamos a ver algo acerca de su filosofía. Uno de los principios de la filosofía misionera, es Pablo, de Pablo, es declarado en Romanos capítulo 15, versículo 20. Escribe esto: uno de los principios de la filosofía misionera de Pablo es declarado en Romanos capítulo 15, versículo 20. Romanos 15, 20, vamos a leerlo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Lo repito, versículo muy importante si tú quieres entender la filosofía de Pablo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ahora, número 2, hermanos, conociendo este principio de su filosofía misionera, conociendo este principio de su filosofía misionera, podemos sacar la conclusión de que la iglesia de Roma fue establecida por Pablo, porque nunca escribió ni visitó iglesias que no fueran fundadas por él. Ahora, déjame poner un entre paréntesis aquí. Como vamos a ver, hermanos, un poco más tarde aquí, lo hizo por larga distancia. No porque él fue y fundó la iglesia, lo hizo por larga distancia. Y como vamos a ver, aparentemente personas que él había ganado, sus discípulos, regresaron a Roma y comenzaron esa iglesia. Él siendo, vamos a decir, el padre o el abuelo de la iglesia. Y eso lo vamos a ver un poco más tarde. Él nunca había visitado a esa iglesia y ni quería visitarlo por precisamente este principio aquí. Así es que cuando estamos declarando que podemos sacar la conclusión de que la iglesia de Roma fue establecida por Pablo, fue de una manera de larga distancia, no porque él mismo fue y estableció esa iglesia. Y vamos a ver el contexto más de Romanos 15, 20 en un momento. Pero una de sus filosofías que creo que es de mucha importancia es que él nunca quiso edificar sobre otro fundamento. Y aquí podemos nosotros aplicar esto devocionalmente y aprender algo, hermanos. Y eso es que es 1000 veces mejor discipular a una persona que tú ganaste para Cristo que discipular a una persona que viene de otra iglesia. Y eso te lo garantizo. Y te garantizo otra cosa, que los que han estado contigo y han salido y regresan para ser restaurados, la iglesia siempre tiene que estar listo y dispuesto para restaurar. Por eso estamos aquí. Pero quiero compartir una estadística, hermano. Te cuesta 10 veces más tiempo, más agonía, más pensamiento que cualquier otro miembro. Porque tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que tú haces que ellos se arrepientan y buscas las señales de arrepentimiento. A la misma vez no ir demasiado lento. No ir demasiado rápido con ellos ni demasiado lento, y te va a costar 1000 veces más tiempo y más energía restaurando a un individuo que simplemente discipulándolo. Los que me causan más problemas
Y mi iglesia va a ver estos videos y no quiero que nadie allá saque la conclusión que creo que son problemas. Pero estoy poniéndolo en una escala. Los que cuestan más tiempo, más problemas son los que vienen de otra iglesia y vienen a tu iglesia con otra manera de hacer las cosas y otra mentalidad. Y tú tienes que lavar el coco, vamos a decirlo de una manera un poco vulgar, ¿no? Lavar el coco de cambiar, de quitar todo lo que le han enseñado y tratar de hacerles arrepentirse, cambiarse de mente en cuanto a las cosas, solo y cuando lo podemos comprobar con la palabra de Dios. Ese es el secreto. Así es que eso fue la filosofía de Pablo y con razón tenía esa filosofía. La ciudad, Roma era un centro internacional. Roma era un centro internacional. Todos los caminos llegaban allí. Todos los caminos llegaban ahí. Y siendo la metrópoli más grande del mundo en ese entonces, muchos judíos residían ahí con sus sinagogas. También sabemos por la historia, hermanos, que muchos romanos llegaron a ser prosélitos, simplemente por la historia. Así es que por ser un centro internacional, por todos los caminos llegando allí, siendo la metrópoli más grande del mundo, muchos judíos fueron salvos en otros lugares y llegaron a Roma con sus sinagogas y había muchos ahí. Ahora, cada año, por 40 años, cada año, escríbelo, cada año por 40 años, estamos hablando de 30 a 70 después de Cristo, 30 a 70 después de Cristo, mientras que los judíos y prosélites viajaban de Roma para celebrar las fiestas, ¿dónde? En Jerusalén, exactamente. Ellos observaron, ¿dónde? En Jerusalén, las señales y maravillas, los milagros y prodigios que acompañaban el ministerio de Jacobo, de Juan y Cefas. ¿Por qué hicieron ellos milagros? Porque eran apóstoles a los judíos. El judío pide señal, el griego no. Nosotros queremos sabiduría. Así es que es otro curso de segundo año, señales y prodigios. Empezamos la vez pasada y grabamos como 6-7 horas aquí y tenemos la otra parte ya hecha en Acapulco, ¿verdad? Deben ustedes de ver esos videos y tener ese curso porque una vez y para siempre te quita la pregunta de que si nosotros debemos estar andando haciendo milagros y señales, prodigios, hablando en lenguas, etcétera, etcétera. ¿Qué te está diciendo? Cada año por 40 años, 30 a 70 después de Cristo, mientras que los judíos prosélitos viajaron de Roma para celebrar las fiestas, ellos observaron las señales y maravillas que acompañaban el ministerio de Jacobo, Juan y Cefas. ¿Quieren las citas? Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9. La palabra de Dios dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ellos a la circuncisión. ¿Por qué? Eran parte de los 12. Y por eso andaban ellos haciendo. Hechos 21:20, otra cita. Hechos 21:20. Ahora, muchos de estos judíos que viajaban de Roma a celebrar las fiestas por estos 40 años, muchos de ellos fueron salvos y regresaron a Roma. Ahora, ¿qué vamos a hacer al regresar a Roma? Empezar una iglesia, ¿no? Así es. Fueron tantos que fueron salvos, que de hecho su fe fue conocida mundialmente. Vamos al libro que vamos a estudiar, Romanos capítulo 1, versículo 8. Y aquí dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, ¿qué? Por todo el mundo. Pregunta, hermanos, ¿la fe de ustedes que viven aquí en la Ciudad de México, de Ayotla, de los Reyes, de la Reforma, se divulga por todo el mundo, sí o no? La fe de ustedes
se divulga por todo el mundo. ¿Sabe Noruega que existen ustedes aquí? ¿Están hablando de la fe de los aquí en esta área? Pues aquí sí. Era tanto, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar entonces de que la iglesia. Hemos visto la filosofía de Pablo. Hemos visto de nunca ir a un lugar donde ya habían llegado con el evangelio. Vamos a otro lugar ajeno, nuevo. La ciudad Roma, centro internacional, de mucha importancia. La iglesia, vamos a la iglesia, la C mayúscula, la iglesia. La iglesia en Roma fue integrada por dos grupos. La iglesia de Roma fue integrada por dos grupos. A, los creyentes judíos. Los creyentes judíos. Y el segundo, los gentiles. Vamos a hablar de los creyentes judíos primero y luego vamos a los gentiles. Ahora, el libro de Romanos contiene abundantes referencias al Antiguo Testamento con argumentos fundados sobre el Antiguo Testamento y frases tales como a Abraham siendo llamado nuestro padre. Así es que cuando él escribe esta carta a esa iglesia, tiene en mente que esta iglesia es hecha de muchos judíos creyentes y por eso se refiere tanto al Antiguo Testamento y habla de nuestro Padre, porque quiere llegarles con ese mensaje. Hay algo muy práctico aquí, hermanos, que quiero que ustedes que quieren ministrar palabra que entienden. Y los gentiles, el grupo de los gentiles, este era el grupo más grande. Ahora en Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia de apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoráis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entre los demás gentiles. Capítulo 11, versículo 13. Capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles, a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Capítulo 15, versículo 15 al 16. 15 al 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora, los gentiles, eran el grupo preeminente, porque en 49 después de Cristo, en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio había dictado un edicto expulsando a todos los judíos de Roma. En el año 49. Ahora, vamos a regresar, hermano, a lo que nosotros hemos visto aquí. En el año, lo pusimos aquí, el año cuando él escribió, lo tenemos aquí en el segundo año, estamos hablando del año 59, de diciembre 59 hasta el fin de febrero en el año 60, después de Cristo, es cuando fue escrito esta epístola, ¿sí o no? Lo vimos, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Ahora, en el año 49, entienden esto, hermano, en el año 49 después de Cristo, Claudio, el emperador, dictó un edicto expulsando a todos los judíos de Roma. Ahora, hermanos, la iglesia entonces obviamente tenía más gentiles que judíos, ¿sí o no? ¿Ok? Hay que entender esto, hermanos. La transición de iglesia judía completamente 100% a la iglesia gentil casi 100%. ¿Cuántos judíos tenemos aquí hoy? Casi no se ve un judío en una iglesia, ¿verdad? Así es que esa transición fue hecha en el libro de los Hechos. Así es que tienes que tener mucho cuidado en no tomar doctrina de los Hechos que es para los judíos cuando tú no eres un judío. Porque el que se dice ser judío y no lo es
Esa sinagoga de Satanás 2 veces en Apocalipsis 2:9 y 3:9 lo menciona Dios. Así es que hay que tomar todo esto en cuenta, hermanos, cuando estás tomando en cuenta esta epístola a los romanos. Obviamente, Claudio fracasó. ¿Por qué sabemos? Porque en Romanos capítulo 16 y versículo 3 se menciona nombres de algunos judíos. Capítulo 16, versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, y son judíos. Obviamente no tuvo éxito Claudio. Y los judíos habían estado regresando a Roma. Pero por varios años, hermanos, por varios años, las iglesias fueron exclusivamente gentiles. Las iglesias fueron exclusivamente gentiles. La epístola está dirigida de tal manera para indicar que no tan solo había una iglesia en toda la ciudad. Y si quieres ver eso, compara Romanos 1:7 con 1 de Corintios 1:2. Vamos a verlo. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con un dedo aquí. Vamos a 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué diferencia había, hermanos? Ninguna, ¿verdad? A todos los que estáis en Roma. Ahora, entonces entendemos que esta epístola está dirigido de tal manera para indicar que no solo había una iglesia en toda la ciudad, pero cierra, hermanos, de tal manera como para indicar que había por lo menos 5 casas, iglesias separadas. Y eso lo vemos nosotros en Romanos capítulo 16. Lea todo el capítulo del 16 y vas a llegar. No tenemos el tiempo, obviamente, en este estudio para hacerlo. Eso es tu tarea. Ahora, número 2, en la página 43. Pablo conoció a los romanos, aunque nunca había estado dentro de los límites de la ciudad. 35 de ellos son mencionados por nombre en el capítulo 16. 35 de ellos fueron mencionados por nombre en el capítulo 16. 27 de esos 35 estaban presentes en ese tiempo. 27 de los 35 estaban presentes en ese tiempo, y 2/3 partes de los nombres eran gentiles y no judíos. Así es que obviamente conoció a esos romanos sin haber estado en la ciudad. Y por eso podríamos nosotros decir que Pablo estableció esta iglesia por larga distancia y la dirigió por control remoto. Pablo visitaba a colonias romanas. No tienen que escribir esto es simplemente para tu información. Pablo, ¿así lo tienen ahí? ¿Así? No lo veo, ¿dónde está? Pero, ok, Pablo visitaba a colonias romanas, caminaba sobre caminos romanos, visitaba las colonias romanas, caminaba en calles romanas, hablaba a los soldados romanos, dormía en cárceles romanos. O sea que Pablo conoció bien a Roma. Amén. Y la iglesia de Roma había llegado a ser una estación de radio cristiana, aunque no tenían radio cristiana, pero en ese sentido, ¿verdad? Una estación de radio cristiana, aun cuando la ciudad de Roma había llegado a ser el imán de la humanidad del pecado. Así es que esto es parte de lo histórico. Vamos directamente a la página 44 y sin gastar más tiempo vamos a hablar de lo inspiracional. Ahora nosotros vimos lo histórico, vimos la preparación para el evangelio y vimos nosotros varias cosas. Déjame repasarlo aquí. Vimos la vida del apóstol Pablo,
que era un mensajero estratégico. Vimos algo acerca de su nacimiento, su llamamiento, paradojas, comparaciones, contrastes, el relevo de Moisés, el relevo de Pedro. Vimos patrones, las dos voces, su autoridad, su apostolado, todo acerca del apóstol Pablo. Luego vimos algo acerca de la localidad de la epístola. Vimos las dos ciudades, algo de Corinto y de Roma, de dónde fue escrito, a dónde fue escrito. Algo de la vida de Pablo, de su salvación, de su segundo viaje. Y luego hemos visto los oidores del artículo de la epístola, la filosofía de Pablo, la ciudad de Roma, la iglesia en Roma. Y ahora lo que vamos a ver entonces es la sección inspiracional. Y lo que vamos a tocar aquí es algo acerca de los valores especiales del Evangelio. Ahora, históricamente, y necesitan escribir esto. Históricamente, hemos visto que Dios ha preparado al mundo para la llegada del Evangelio en la vida de Pablo. Históricamente, hemos visto que Dios ha preparado al mundo, al mundo, para la llegada del Evangelio en la vida de Pablo. Vimos la localización del escrito y vimos los oidores del mensaje. Eso fue lo que acabamos de ver. Inspiracionalmente ahora, necesitamos entender los valores particulares, hermanos, para el estudio del libro de Romanos. Si tú vas a entender este libro, necesitas ver lo histórico, pero ahora, hermanos, necesitamos ver lo inspiracional, lo devocional. Tenemos nosotros que ver Romanos a través de 3 puntos de vista: lo histórico, lo doctrinal y lo inspiracional. Estamos en el inspiracional aquí ahora. Necesitamos entender los valores particulares. Por ejemplo, número 1, Romano, valor en la salvación. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Has preguntado tú por qué dice al judío primeramente y luego al griego? Es que Dios ama al judío más que al griego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le entregó la palabra primero, hombre. Eso es. Por eso dice al judío primeramente y luego al griego. Y ellos van a tener que responder primeramente por lo que ellos han rechazado antes del gentil. La salvación depende, hermanos, del entendimiento que tengamos del Evangelio de Dios presentado en Romanos. El Evangelio, os digo, la salvación depende del entendimiento que tengamos del Evangelio de Dios como es presentado en el libro de Romanos. Tienes que saber y creer en este Evangelio para tener vida eterna. Si no crees en ese Evangelio, no tendrás la salvación de Dios. Así es que, hermanos, inspiracionalmente, Romanos nos muestra el valor en la salvación. También Romanos nos va a mostrar el valor en la santificación. Número 2, Romano, valor en la santificación. Romanos capítulo 15, versículo 16. Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles, aquí viene, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué me dice eso? Me dice que el conocimiento del libro de Romanos se relaciona con la vida cristiana victoriosa. Él te va a mostrar en Romanos cómo vivir una vida santificada, una vida cristiana victoriosa. El conocimiento, lo repito, del libro de Romanos se relaciona con la vida cristiana victoriosa. La santificación por este lado, hermanos, y el crecimiento hacia la madurez en el camino cristiano dependen del crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. La santificación y el crecimiento hacia la madurez en el camino cristiano
dependen del crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Entre más tú entiendes la palabra de Dios y lo conoces, más puedes tú ponerlo en práctica. Y ahí, hermanos, es donde viene la santificación. Ahora Romanos nos va a enseñar inspiracionalmente que hay un valor en servicio. Romanos, ¿qué? Servicio. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto es la misma palabra que servicio. Puedes tener un culto en la iglesia o puedes tener un servicio. O estás sirviendo o dando culto. Es la misma cosa. ¿Entienden? ¿Sí? Hágalo así, sí. ¿Me están siguiendo? Sí. Amén. Gloria a Dios. Ok, bueno. Ahora, hermanos, esto me dice que para cumplir con las obligaciones que tenemos para con Dios, para cumplir con las obligaciones que tenemos para con Dios, la palabra de Dios debe ser el centro de mi vida. Para poder cumplir con las obligaciones, lo que Dios demanda de mí, la palabra de Dios debe ser el centro. Como cristianos, hermanos, estamos obligados a cumplir con los ministerios que el Espíritu Santo hace posible, manteniendo una comunión con el Señor a través de las epístolas de Pablo. Lo repito, esto es muy importante. Como cristianos, estamos obligados, hermanos, a cumplir con los ministerios que el Espíritu Santo nos ha dado. Somos obligados. Dios te ha llamado a ser ministro de Dios aunque quieres o no quieres. Así es que es tiempo que tú entiendes eso y te prepares, porque lo espera de ti y te va a cobrar, Hay pérdida de recompensa en el tribunal de Cristo. Eso sí, pérdida sí significa pérdida. Hay 1007 años de lágrimas en el cielo, créalo o no, sí habrá. 1007 años después de que tú vas al cielo, después del rato, me imagino que vas al cielo antes del rato, ¿verdad? Pues quién sabe, pero 1007 años después es cuando Dios quita las lágrimas, y por mucho tiempo vas a llorar porque la regaste. Así es que la palabra de Dios debe ser el centro. Los cristianos estamos obligados a cumplir con los ministerios que el Espíritu Santo hace posible, manteniendo una comunión con el Señor a través de las epístolas de Pablo. ¿Cómo puedes mantener una comunión con Dios? A través de las epístolas de Pablo. Lo que eso me dice, hermano, es que tenemos que apoderarnos de las Escrituras si queremos tener éxito en el servicio del Señor. Tenemos que apoderarnos de las Escrituras si queremos tener éxito en el servicio del Señor. Así es que, hermano, Romanos nos enseña que hay un valor en la salvación, hay un valor en la santificación, hay un valor en servicio. Y también, hermanos, la página 45 de sus notas, número 4, Romano, hay valor en la serenidad. Hay valor en serenidad. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, todos tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos nos enseña que hay un valor en la serenidad, en la paz. El contentamiento de esta vida depende de conocer el Evangelio. No conoces el Evangelio bien, jamás tendrás buen paz. Y por eso muchas veces vienen nuestras iglesias personas, y por no tener un buen discipulado en esa iglesia, aceptan al Señor, pero nadie les enseña el libro de Romanos. Nadie les enseña el discipulado bíblico y salen y no tienen mucha paz. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa? Tú y yo. Ahí está en el Evangelio, hermanos. Justificado pues por la fe, no tuvimos y lo perdimos. Tiempo presente. No soy un experto en el español, pero también soy un tonto, ¿verdad? Y tenemos significa ¿qué? Tiempo presente, tenemos paz. ¿Tienes tu paz? Si no, mi pregunta es, ¿quién te explicó bien el Evangelio? Y a lo mejor lo que tú necesitas es una dosis de 60, 70 horas de Romanos.
Y tú vas a tener mucha paz cuando tú terminas con este libro, te lo garantizo. No yo, Dios te lo garantiza. Así es que la paz del mundo es falsa, ya que solamente esconde los síntomas, sin eliminar el origen de desasosiego. El Evangelio de Pablo quita las causas de la iniquidad, hermanos. Quita las causas de la iniquidad. No la iniquidad, ¿qué dije yo? No, lo repito. El Evangelio de Pablo quita las causas de la inquietud. De la inquietud. Tú puedes perseguir la paz y el descanso espiritual por perseguir un estudio del libro de Romanos. También la quinta cosa que Romanos nos enseña inspiracionalmente es que hay un valor en la soberanía. Soberanía. O sea, autoridad, dominio, gobernante. Se escribe en 8:17. Romanos 8:17. Aquí dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Ahora, eso es lo que los carismáticos no quieren, padecer juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una distinción, hermanos, en capacidad para que una persona reciba autoridad en el cielo. Yo quiero que ustedes lo escriben. Hay una distinción en capacidad para que una persona reciba autoridad en el cielo. No todos llegamos con la misma autoridad. Esta autoridad está determinada por las obras en esta vida. Las obras que tú haces después de tu salvación, no para tu salvación. No puedes hacer obras para tu salvación después. ¿Están conmigo en esto? Si tú no te identificas con Cristo Jesús en esta vida, hermanos, en sus padecimientos, la palabra de Dios dice que Él te negará la oportunidad de reinar con Él. O si llegarás al cielo, punto y aparte. Pero hermanos, hay mucho más en el cielo que solamente llegar al cielo, ¿entienden? Estamos hablando de una eternidad de poder reinar con Él. No te identificas con Él en sus padecimientos. No quieres tú sufrir. ¿Crees que un cristiano no debe de tener que sufrir? Échale ganas como tú quieres. Cuando nos pasó lo que me pasó el domingo, mira, para llegar aquí a Romanos, te digo, algo Dios quiere aquí. Porque para llegar aquí nos ha costado no solamente un montón de mordidas. Es absurdo lo que pasó ayer en la Ciudad de México. Nunca va a regresar a pasar dos veces. Jamás vas a escuchar que pasó de nuevo lo que acaba de pasar. El domingo en la tarde, el sábado en la tarde, estaba yo en un retiro de parejas. Había 37 de nosotros, hombres y mujeres. Era tremendo. Jorge Islas de Querétaro estaba ahí platicando, enseñando, cantar de los cantares y era tremendo. Y tenemos un tiempo para orar como parejas en cada cuarto individual. Y antes dije, pues yo quisiera escuchar la petición más fuerte de cada pareja de tu familia. ¿Qué es lo que tú piensas que es la petición más grande, más importante ahorita? Y uno por uno. Mi esposa dice, finanzas. Estamos entre la espada y la pared. Y cuando llegó a mí, era yo el último, ella el primero. Cuando llegó yo a mí, yo dije, me preocupa dos cosas. La segunda cosa no te digo, la primera cosa sí te digo, mis hijas. De mis hijos no me importa tanto quién ellos escojan, porque sé que son líderes y van a tener la última palabra en la casa. Así es que yo dependo a que nuestro entrenamiento será la base para cada decisión que toman. Entonces no me preocupa tanto, pero mis hijas, me muero de angustia, porque si ellos se casan mal, si ellos se casan con una persona que no es un líder, la regaron para el resto de su vida. Ya no hay segunda oportunidad. Y no pueden ellos ser los grandes líderes en la casa, porque le hemos enseñado que el hombre tiene que tomar el liderazgo. Y me preocupa mucho mis hijas y sus vidas. El próximo día hay un choque. Pierdo dinero,
y es mi hija que chocó. Y luego el segundo día, mira lo que pasa. Y hoy hemos batallado un tanto, ¿verdad? Y la luz se nos fue por quién sabe qué. Mira, es parte del show de padecer a causa de Cristo Jesús y por su causa. ¿Y no estás tú dispuesto a padecer, a sufrir por su causa? Entonces, hermano, no vas a reinar con Él, punto y aparte. Así es que haga lo que quieren hacer. Solo que te quiero decir, los carismáticos te han vendido una mentira del diablo. Viene del infierno sus pensamientos. De que Cristo te salvó para quitarte los padecimientos. Mentira del diablo. Entre más entregado estás, más vas a sufrir. ¿Quieres ejemplos? Dios de mi vida. Aquí están, lleno. Búsquenlo. Ahí está. Así es que, hermanos, lo repito, hay una distinción en capacidad para que una persona reciba autoridad en el cielo. Esta autoridad está determinada por las obras de esta vida. Si tú no te identificas con Cristo en sus padecimientos, Él te negará la oportunidad de reinar con Él. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo valioso de estudiar el libro de Romanos, hermanos, es que nos enseña a ser como Él, preparándonos para ser juzgados por Él, para que podamos reinar con Él. Ese es el libro de Romanos. Y esa es la parte de la santificación, hermanos. Que Dios aquí en este libro inspiracionalmente nos quiere mostrar que hay un valor gigantísimo, hermanos, en tener autoridad. Y te quiere mostrar cómo hacerlo, para que cuando llegas al cielo puedes cobrar esa autoridad que tú quieres. También Él quiere enseñarnos en este libro que hay un valor en escritura. Un valor en escritura. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, aquí viene, subráyalo, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay valor en la Escritura, es lo que te va a enseñar Romanos. La Biblia ocupa el lugar de Jesucristo en tu vida, hermanos. Cuando Cristo dejó esta tierra, Él se sustituyó con tres cosas esenciales. Aquí viene, escríbelo. Cuando Cristo dejó esta tierra, Él se sustituyó con tres cosas esenciales. Número uno, el Espíritu Santo de Dios. Él dijo, si no me voy, no mando el Espíritu. Si me voy, lo mando. Se fue y lo mandó. Amén. Amén. Y ahora tú tienes el Espíritu Santo viviendo en tu corazón. Cuando Cristo dejó esta tierra, Él, siendo la palabra de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios, el logos, la palabra de Dios, Él se sustituyó con las palabras de Dios. Te dio la Biblia. Ahora tienes la Biblia completa. Si no hubiera ido, no hubiera tenido la necesidad de tener la Biblia como tú lo tienes ahora. Y también se sustituyó con otra cosa. Él es la cabeza y hay algo que es el cuerpo. Adivina qué es. La iglesia local, hermanos. Romanos capítulo 16, versículo 26. Pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hay valor en las escrituras, hermanos. Hay valor en las escrituras. B mayúscula en sus notas, página 46. Las palabras escritas de Dios y la palabra viviente de Dios son inseparables. Número uno, escríbelo, están unidas. Están unidas. Número dos, no puedes tener una sin tener la otra.
Las palabras escritas de Dios y la palabra viviente de Dios son inseparables, hermanos. No puedes tener la una sin tener la otra. La única forma para que puedas tener comunión íntima con el Señor Jesucristo es dominando la palabra de Dios. Escúchame, hermanos. Estos sinvergüenzas en las iglesias que nunca vienen a los cultos. No, pues yo pienso que yo puedo tener comunión más íntima con Dios estando en mi recámara, ¿verdad? Porque estoy pensando solo en Dios. O voy a las montañas, ¿verdad? Y ahí en un retiro espiritual yo puedo, sí, me siento más cerca a Dios. Mentiroso, sinvergüenza. Hermanos, ¿quieres comunión íntima con Dios? Tienes que estar en la palabra de Dios. Cristo Jesús fue la palabra de Dios encarnada. ¿Quieres tener comunión con Él? Lo tienes que tener a través de esta palabra. Más que dominas esta palabra, más comunión íntima tienes con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Romanos nos enseña. Por lo tanto, la palabra viviente, hermanos, y las palabras escritas son igualadas en la Biblia. La palabra viviente, Cristo Jesús, y las palabras escritas son igualadas en la Biblia. Y un estudio de Romanos es un estudio de Dios, y por eso nosotros tenemos que meternos en esta palabra. Ahora, quiero mostrarte 4 cosas, históricamente, intelectualmente, espiritualmente y prácticamente. Es históricamente, escribe históricamente. El libro de Romanos se enfoca en el mundo y en el cristianismo de los tiempos de Pablo. Históricamente, Romanos se enfoca en el mundo en el tiempo de Romanos y el cristianismo en el tiempo de Romanos, históricamente. Intelectualmente, hermanos, Romanos se enfoca en el evangelio y la justicia de Dios. Ese es el tema principal. El evangelio y la justicia de Dios. Y cómo es que la justicia de Dios es revelada en el evangelio. Así es que eso es lo que intelectualmente Dios quiere mostrarte. Espiritualmente, Romanos se enfoca en cómo conseguir la fuerza del Espíritu en la vida cristiana. Lo repito, ¿cómo conseguir la fuerza del Espíritu en la vida cristiana? Y Romanos quiere enseñarte, hermanos, cómo tener la victoria, cómo andar en el Espíritu, cómo dejar que el Espíritu Santo te controla. Prácticamente, devocionalmente, inspiracionalmente, lo que tú quieres, prácticamente, el evangelio, la epístola a los romanos, enfoca el evangelio a los perdidos en nuestros tiempos. Romanos enfoca el evangelio a los perdidos en nuestros tiempos. ¿Quieres aplicar esto personalmente? Si tú entiendes Romanos, tú vas a poder explicar el evangelio de Cristo Jesús a las personas alrededor de ti como nunca antes en tu vida. Lo vas a entender, hermanos, para saber cómo explicarlo. Es muy necesario. Y es por eso, hermanos, que a recomendación de otro pastor de la misma iglesia en Kansas City, un gran amigo mío, ahorita hablo con él continuamente y nos está ayudando con tantas cosas aquí, ¿verdad? De equipo. Él me dijo, mira Felipe, pon historia eclesiástica en el segundo año, pon Romanos. Romanos es más importante que historia eclesiástica. Es demasiado. Y cuando me metí aquí, entendí perfectamente bien. Eso es de primer año. Esto sí. Hermanos, como C mayúscula en sus notas, terminando la página 46, el Antiguo Testamento en Romanos. Número 1, podemos encontrar más citas del Antiguo Testamento en Romanos que en todas las demás epístolas juntas. Eso es muy importante. Hay más citas del Antiguo Testamento en Romanos que en todas las demás epístolas juntas. Hay por lo menos 70 citas. Hay por lo menos 70 citas de por lo menos 14 libros del Antiguo Testamento.
Hay por lo menos 70 citas de por lo menos 14 libros del Antiguo Testamento, pero mayormente de los Salmos y del libro de Isaías. Salmos e Isaías. Una cosa que es muy interesante aquí, Romanos es escrito en griego por un hebreo a los romanos. Escrito en griego por un hebreo a los romanos. Como que el mensaje es mundial aquí, ¿verdad? Traza cualquiera cultura que hay. Y Dios lo hizo de tal forma para que nadie pudiera decir, no, pues los romanos no es para nosotros, hombre, es para los italianos, hombre, no es para el mexicano, es diferente su idioma que la nuestra. Su cultura era diferente, no. La meta, D mayúscula. Y aquí terminamos nosotros lo inspiracional, valores especiales del Evangelio. Nos falta el síntesis y la armonía. No, el síntesis, análisis y armonía para terminar esta sección de introducción. Y luego vamos a meternos en capítulo 1, versículo 1. Y tenemos por lo menos 100 páginas de buena información en notas, examinando esta carta muy detalladamente. Pero la meta, número 1, escriben, Jerusalén fue el punto de partida. Jerusalén fue el punto de partida, pero el libro de los Hechos nos deja en Roma porque esa era la meta. Jerusalén fue el punto de partida, pero el libro de los Hechos nos deja en Roma porque esa era la meta. Mira, hermanos, si ustedes piensan que todo es coincidencia, algo anda muy mal con tu coco, Perdiste por lo menos un botón de los cuantos que Dios te ha dado. Este libro, esta Biblia es tremenda. Hechos, empieza en Jerusalén, te deja en Roma. ¿Por qué? Porque Dios supo que iba a venir otro libro enseguida, el libro a los romanos. Y de Roma te manda la nueva Jerusalén. La estrategia de Dios, poniendo, y lo vas a ver cuando entramos nosotros en la armonía, en la parte de armonía. Hay una razón por la cual Dios puso los libros donde lo puso, pero no fue el primer libro que escribió Pablo. Como que el Espíritu Santo tomó este libro y lo puso y lo colocó en el lugar perfecto, aunque no fue escrito en ese orden. Los milagros de Dios me comprueba una vez y para siempre que aunque tú no ves el milagro, Dios está obrando en tu vida diariamente, haciendo cosas, aun las cosas que aparentemente son malas, lo hizo con propósito. El otro día por 1 hora en McAllen no puedo prender el carro. Por 1 hora y tengo 3, 4 personas saliendo de la tienda tratando y nada. Entonces fui adentro para llamar, 15 minutos después, vienen con otra nueva persona. Él toma la llave, lo pone en el carro y lo prende. Y no supe si estar alegre o matar. 2, 3 minutos después dije, pues gracias Dios. Yo no sé lo que iba a pasar, no entiendo el plan de Dios muchas veces, pero estoy convencido, hermano, que me detuvo Dios 1 hora porque era necesario detenerme por 1 hora. ¿Qué tal si hubiera estado yo en carretera y hubiera estado en el lugar preciso para un accidente y Dios en su misericordia y con su gracia y su gran amor dice, no, simplemente voy a tocar el carro para que no prende sin ninguna razón en este mundo? Ahí está el milagro, hermanos. Hay que tratar de buscarlo, pero Dios está obrando en tu vida a lo diario. Pregunta, ¿por qué tu corazón siguió bombeando sangre hoy? ¿Por qué no paró? Tú no tuviste nada que ver con eso, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. De ninguna manera. Hombre, el milagro de tu vida es un milagro tremendo. ¿Y por qué Dios hace esto y no hace el otro? ¿Quién? No, Señor. La meta, hermanos, Jerusalén era el punto de partida, pero el libro de los Hechos nos deja en Roma porque esa era la meta. Número 2, Romanos nos recoge en un punto y nos lleva hacia la revelación.
Apocalipsis y la Nueva Jerusalén. Así es que Romanos tiene una meta. Tiene una meta. Pues hermanos, hemos llegado nosotros a la página 47. Falta como 20 más páginas, ¿verdad? ¿No? Para llegar a capítulo 1. Y lo que vamos a ver, como ustedes ven en sus notas, es un síntesis. Las epístolas de Pablo observadas interrelacionadamente. Y vamos a ver cómo Dios, aquí viene hermano, cómo Dios divide toda escritura en tres. Toda escritura en tres. Y podemos nosotros ver eso en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Doctrina, redarguir, corrección e instrucción. Y nosotros vamos a ir por toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo se divide. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes entiendan el por qué Romanos está en donde está. Y para qué lo dio Dios. En relación con las otras epístolas. Vamos a ver un síntesis entonces en cuanto a eso. Y luego entonces vamos a ver el análisis. Las epístolas de Pablo delineadas individualmente. Vamos a ver los tres grupos y luego individualmente cada carta. Y vamos a dar muchas cosas de cada carta para que ustedes entiendan el por qué Pablo escribió lo que escribió. Para que entiendas el por qué Romanos es parte del cuadro global. Yo sé que ustedes llegaron aquí para escuchar Romanos. Pero lo que estamos haciendo, hermanos, es echando una base que ustedes pueden usar para el fin de tu vida, entendiendo cada otra epístola. Así es que el trabajo que estamos haciendo aquí en esta semana es el trabajo de mucho fundamento para tu vida cristiana. Y luego vamos a ver nosotros las epístolas de Pablo, la armonía. Las epístolas de Pablo vistas cronológicamente. Quiero mostrarte cuándo cada uno fue escrito, qué significa su nombre, quién lo escribió, en qué año, dónde se encuentra el pasaje, y etcétera, 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 etcétera. Luego, me imagino que mañana mismo, mañana mismo empezamos con Romanos capítulo 1, versículo 1 al 15, y vamos a tener una pachanga espiritual aquí, amén.